revelado, como un viejo cerdo transformó la vida de una mujer en un imperio de 10 millones. La casa familiar, desgastada por el tiempo y la tristeza, se erguía en un rincón del pueblo costero, como un espejo de las añoranzas de Teresa. A sus 45 años, había dedicado su vida al cuidado de su madre enferma y al esfuerzo en la finca que había pertenecido a su abuela. Cada ola que rompía en la playa parecía recordarle las historias que su abuela compartía en noches de luna llena, llenas de magia y determinación. Sin embargo, todo eso cambió de repente con la muerte de su madre. Un vacío opresor se cernía ahora sobre ella, dejándola perdida y sola, mientras recorriendo la casa, el eco de voces pasadas resonaba en su mente, acompañándola en su duelo. Fue entonces cuando vio a Loven, el viejo cerdo, despatarrado en el suelo. Su figura grotesca, cubierta de polvo, parecía ser un estandarte del pasado familiar. Cuando Teresa se acercó, bajo sus patas encontró un cuaderno polvoriento. Era la receta ancestral de embutidos que su abuela había perfeccionado. El corazón de Teresa empezó a latir con fuerza. ¿Podría ella, una mujer sola y sin recursos, revivir el legado de su familia, a pesar del optimismo que fluyó en su pecho? Las risas burlonas de los vecinos resonaban como ecos en su mente. ¿Qué sabe una mujer de embutidos?, se susurraban entre ellos, como si sus palabras fueran dagas disparadas hacia su espíritu. Teresa se sentía atrapada en una telaraña de miedo y dudas. ¿Qué chance tenía, después de todo lo que había pasado? La imagen de su madre muerta le golpeaba con fuerza, la necesidad de honrar su memoria, pero a su vez, el temor a fracasar la mantenía despierta por las noches. Cada vez que elaboraba un embutido, sentía que era más que una simple preparación culinaria. Era un acto de resistencia, un grito silencioso en un mar de críticas. Pero, con cada éxito inicial que lograba, también venía la sombra de su antiguo jefe, un hombre que no había dudado en despedirla cruelmente de su puesto en un restaurante de renombre. Su mirada se posó sobre ella como si se tratara de una presa fácil. La lembranza del desprecio en su voz al anunciar su despido todavía reverberaba en sus oídos. Estaría dispuesto a destruirla una vez más. La presión se intensificaba. Sentía que el aire se volvía más espeso mientras su exjefe intentaba desestabilizarla con rumores venenosos. No estás a la altura, le susurraba su mente, mientras una lucha interna desgarraba su corazón. ¿Era esto lo que quería? ¿Arriesgarse a perderlo todo por una receta antigua que parecía un sueño irrealizable? El miedo se entrelazaba con la determinación, creando un nudo en su estómago. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La agonía de estar en la sala llena de miradas escépticas superó su valentía. La dignidad le temblaba en los labios mientras se preparaba para enfrentar a su exjefe. A su alrededor, los murmullos se transformaban en una tormenta que amenazaba con arrastrarla. ¿Desde cuándo su vida se había convertido en un tablero de ajedrez? Y en este momento crucial, su historia, la historia de su legado familiar, pendía de un hilo. ¿Podría alguna vez dejar de ser la mujer que se escondía tras las sombras de las burlas y salir a la luz? La tensión se hacía palpable. La batalla por su futuro estaba a punto de comenzar. El silencio abarrotado de la sala parecía un eco de los peores momentos de su vida. Teresa respiró hondo, su mente acelerada sumida entre la ansiedad y la determinación. Las miradas escépticas de sus antiguos compañeros eran como faros de juicio, cada uno un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, en su interior, una chispa de desafío comenzó a encenderse. La receta en sus manos representaba más que solo ingredientes, era la culminación de generaciones de trabajo y amor. Tomó su lugar frente a todos, su voz temblando al principio, pero con cada sílaba, se volvió más firme. No vine aquí para que me juzguen, afirmó, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a transformarse en un impulso poderoso.
Vine aquí para mostrarles que esta receta no solo es un producto. Es una parte de mí. Es historia, esfuerzo y amor. Y estoy decidida a traerla de vuelta a la vida. Las palabras resonaron en la sala, reverberando en el aire pesado de tensiones acumuladas. Notó ciertos rostros que se ablandaban, aunque su exjefe permanecía impasible, su ceño fruncido en desafío. Sin embargo, el recuerdo de su despido no podía ser ignorado. Esa vez, había sido despojada de su dignidad y confianza. En este momento, Teresa vio claramente una elección. Podía dejarse arrastrar por el miedo o transformarlo en poder. La historia de su abuela, sus tradiciones, todo lo que había aprendido a lo largo de los años, necesitaban ser reivindicados. Poco a poco, decidió que no solo quería hacer embutidos, quería infundirle su esencia, pero aún había escollos por enfrentar. La duda de su competencia seguía acechando. Practicar, experimentar y a veces fallar serían parte del proceso. Por lo tanto, durante las siguientes semanas, Teresa se encerró en la cocina de la vieja casa. Se rodeó de ingredientes frescos y de aromas reconfortantes. Sus manos, al principio torpes, comenzaron a moverse con destreza. La preparación de cada embutido se convirtió en un ritual de sanación. Sus pensamientos, antes plagados de inseguridades, se iban llenando de confianza. Con cada producto terminado, subía fotos a las redes sociales, narrando historias sobre la receta y su conexión familiar. Al principio, se sintió un tanto vulnerable, expuesta a las opiniones ajenas. Pero poco a poco, comenzó a recibir mensajes de apoyo, incluso de aquellos que antes mostraban desprecio. Los comentarios comenzaban a inclinarse hacia la curiosidad y admiración, lo que alimentó su fe en sí misma. Una mañana, mientras revisaba las notificaciones de su teléfono, un mensaje la hizo detenerse. Era de un chef local, famoso en la región por la calidad de su cocina. He visto lo que estás haciendo. Me encantaría probar tus embutidos y, quizás, colaborar en algo. El pulso de Teresa se aceleró. ¿Podría estar acercándose a una oportunidad que cambiaría todo? Sin embargo, mientras el entusiasmo comenzaba a florecer, la sombra de su exjefe regresó. Su mirada fría seguía acechándola, y la amenaza de un sabotaje era inminente. Las fuerzas que se estaban gestando en el fondo de su mente no eran solo una lucha interna, sino una confrontación pública que pronto tendría lugar. Era momento de prepararse para un enfrentamiento. La historia de su vida personal y profesional estaba por dar otro giro. El futuro se dibujaba incierto, pero cada vez más palpable. ¿Podría la valentía de enfrentarse a su pasado darle las herramientas que necesitaba para avanzar? La posibilidad de que su vida pudiera transformarse en algo grandioso nunca había sido tan real. Sin embargo, sabía que una batalla estaba a punto de estallar, una que pondría a prueba no solo su pasión, sino también su capacidad de resiliencia. Cuando el conflicto se desatara, ella estaría lista. Un par de días después, Teresa se encontraba frente al espejo de la cocina, evaluando su reflejo con una fusión de nerviosismo y decisión. La invitación del chef local había enardecido su confianza, pero la sombra de su exjefe seguía amenazando. Nuestros peores enemigos a menudo habitan en nuestras propias mentes, se recordó. Debía prepararse, no solo en lo que respectaba a los sabores y las técnicas, sino también en lo que significaría estar en la cocina de un profesional respetado. Los días transcurrieron entre experimentos con ingredientes y largas noches perfectando la presentación de sus productos. Cada embutido se volvió un símbolo de resistencia. Teresa se prometió que ninguna pieza saldría si no reflejaba su esencia. Con cada éxito, la confianza se asentaba un poco más, aunque a menudo se encontraba mirando hacia atrás con nostalgia y un leve atisbo de duda. Una noche, tras una sesión desesperada de cocina, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Además de producir embutidos, quería contar su historia. Saltando de la práctica de cortar y mezclar a una nocturna de escritura, Teresa grabó en su cuaderno lo que cada receta significaba para ella. Se dio cuenta de que detrás de cada sabor había una anécdota familiar, un trozo de vida de su abuela, de su infancia.
Esa necesidad de hablar de sí misma, de su travesía, era tan importante como el trabajo físico que estaba realizando. Con el tiempo, y una vez seguras de las recomendaciones de amigos y críticos que probaron sus productos, decidió establecer una reunión con el chef. Era un momento que había soñado, pero también un significativo punto de inflexión. La duda resurgió. ¿Estaría lista realmente para compararse con un maestro? La cita se materializó en un pequeño y popular restaurante en el centro, y mientras esperaba, sus manos temblaban ligeramente. Observó a los cocineros en acción, la sincronización perfecta entre ellos era un ballet que la dejaba en sobrecogimiento. Esos músicos de los sabores parecían estar en otro nivel, uno al que ella apenas comenzaba a asomarse. ¿Podría alguna vez estar a la altura? Finalmente, el chef llegó. Con una actitud relajada y mirada intencionada, se acercó a ella y, tras las presentaciones, se dirigió a la muestra que había preparado. Uno a uno, probó los embutidos que Teresa había elaborado con tanto esmero. Notó cómo sus labios se movían en cada bocado, comprendiendo que una calificación quizás histórico estaba en juego. Esto es bueno. Muy bueno, dijo el chef, sorprendiendo a Teresa. Esa simple frase catapultó su espíritu, un motor que encendió un nuevo nivel de compromiso. Sin embargo, antes de que pudiera saborear del todo el momento, él agregó, pero hay algo que necesitas entender. Esto exige más que calidad, es necesario un plan. Tu historia debe resonar con quien la escuche. Tu camino no será lineal, las palabras lo resonaron con una mezcla de excitación y vulnerabilidad. De repente, su imperio de embutidos no sería solo un negocio, sino una narrativa en la que encajaría lo que había padecido, lo que había superado. Pero la advertencia también despertó un nuevo dilema. Debía decidir entre permanecer en su zona de confort, buscando la validación a través de su trabajo, o entrar de lleno en un mundo competitivo donde el riesgo sería igual a la recompensa. Mientras su mente se debatía entre la posibilidad de lanzarse de cabeza a un ámbito desconocido y la tentación de regresar a la seguridad de su cocina, un nuevo pensamiento emergió: el sabotaje de su exjefe no sería lo único a lo que tendría que enfrentar. ¿Qué pasaría si sus propios miedos lograban desestabilizarla antes que cualquiera? El desafío personal que tenía frente a ella era claro: prepararse no solo para el éxito, sino para el posible rechazo, el tropiezo inevitable. Y mientras el chef continuaba evaluando su trabajo, Teresa supo que su verdadera batalla comenzaba ahora. Una pregunta la recorrió con fuerza: ¿podría realmente transformar su pasión en un emblema de éxito? Aquel viejo cerdo, herencia de su familia, no solo tenía el potencial de cambiar su vida, sino de forjar un nuevo destino. Pero, ¿cómo equilibrar sus anhelos reales con las expectativas del mundo profesional que se estaba abriendo ante ella? La incertidumbre de lo que le esperaba la hizo temblar, pero a la vez la impulsó hacia adelante, sabiendo que el momento de la verdad se aproximaba. Teresa salió del restaurante con una mezcla de adrenalina y ansiedad, sus pensamientos girando en torno a las palabras del chef. El enfoque en la calidad había sido correcto, pero la insistencia en la necesidad de un relato personal resonaba más profundamente. Su mente comenzó a tramar un plan, pues su deseo de contar su historia se convertía en una brújula vital para navegar el mar tempestuoso del emprendimiento. Al regresar a casa, se sentó frente a su cuaderno, rodeada del aroma familiar de especias que le recordaban tanto a su infancia. Decidió no solo documentar sus recetas, sino también el viaje que la había llevado hasta aquí. En cada página, sus manos temblorosas empezaban a plasmar más que ingredientes, describían momentos de dolor, triunfo y ese viejo cerdo, que simbolizaba su conexión con el pasado y su anhelo de un futuro diferente. A medida que avanzaba en la escritura, el relato comenzó a tomar forma. Contaba sobre las primeras veces que cocinó con su abuela, las risas, los errores y las lecciones aprendidas a fuego lento. Cada anécdota se convertía en un ladrillo en la edificación de su identidad como emprendedora. Esa noche, realizó un descubrimiento que vibró en su interior: se daba cuenta de que al compartir su historia también se estaba fortaleciendo, convirtiendo sus recuerdos en un potente imán para su nuevo negocio. En los días siguientes, se dedicó a trabajar en su presentación. Sabía que no solo debía ofrecer embutidos de calidad, sino también un relato que conectara emocionalmente con sus clientes.
Comenzó a investigar sobre marketing y herramientas que le permitieran comunicar su esencia de forma efectiva. La curiosidad reemplazó el temor y, poco a poco, diseñó un plan de acción. No solo elaboraría sus productos de embutido, sino que también enmarcaría cada una de sus ofertas con la historia detrás de cada creación. La semana siguiente, decidió dar un paso más. Se inscribió en un taller de oratoria. Había sido una vida en la que había permitido que el miedo la frenara, pero no podía seguir así. Sentarse en esa sala con otras personas que compartían sus propias luchas era un combustible incalculable. Aprendió a realizar presentaciones efectivas, a vender no solo un producto sino una experiencia, algo que Lisa, una de sus compañeras del taller, le dijo: la autenticidad se nota y conquista. En las horas que pasaba pululando entre recetas y presentaciones, sus diarios se convirtieron en un refugio. Sin embargo, las sombras de sus recuerdos también empezaron a ser más persistentes. Los ecos del desprecio de su exjefe se filtraban en sus momentos de duda. En una de esas noches de insomnio, le llegó una idea aterradora: ¿y si decidía confrontarlo? No se trataba de un encuentro violento, sino de presentarse de manera segura y exponer su nueva visión, su cambio. Sería una victoria personal, un paso para demostrar que ya no estaba definida por su pasado. Pero cuando pensó en esto, la tensión corporal aumentó, el combate interno entre el deseo de confrontar y el miedo al rechazo volvió a inundar su mente. Teresa entendió que debía prepararse. Cada poro de su ser le decía que cuando diera el paso hacia el chef, también tendría que confrontar a su pasado. La incertidumbre era punzante, pero la creciente determinación la impulsó hacia adelante. Su historia se tornaba en poder, el tipo de empoderamiento que no solo la liberaría, sino que podría resonar profundamente en quienes escucharan. Con la mente agitada por la decisión de realizar ese encuentro, Teresa decidió que el momento de enfrentarse no solo al chef, sino a su historia completa, estaba cada vez más cercano. La mezcla de miedo y esperanza se acumulaba en su pecho cuando una notificación en su teléfono atrapó su atención: un mensaje del chef, proponiendo una segunda reunión. Esta vez, traerás tu historia. El hilo de su vida pendía de un hilo, y mientras miraba hacia la hoja en blanco frente a ella, supo que la próxima ocasión sería decisiva. Tendría que enfrentar no solo sus miedos, sino también el desafío de entrelazar su pasado con su futuro. ¿Sería capaz de contar su historia con la misma pasión que cocinaba? Y, finalmente, dar ese salto hacia la transformación que tanto anhelaba. La presión era palpable, y con cada latido, se preparaba para lo que venía, sin saber que el siguiente paso podría redefinir el destino de su imperio. Teresa despertó al amanecer con la claridad de que el día que tanto había esperado había llegado. Las palabras del chef resonaban en su mente como un eco que la instaba a ser valiente. Con cada latido, la ansiedad se mezclaba con una anticipación electrizante. Se sentó en su cocina, el aire impregnado de aroma a café recién hecho. En la mesa ante ella, un cuaderno lleno de notas y garabatos. Cada página un testimonio de su viaje, cada palabra un ladrillo de la edificación de su nuevo yo. La reunión estaba programada para esa tarde, y Teresa sabía que este encuentro eliminaría aquella sensación de parálisis que había sentido durante demasiado tiempo. Recogió su cuaderno y comenzó a leer en voz alta fragmentos de su historia. Las risas con su abuela, las malas jugadas de su anterior jefe, el momento en el que decidió convertir la cocina en un lugar de libertad. Las palabras se deslizaban de sus labios, aunque a veces la voz titubeaba. Pero cada sílaba pronunciada la acercaba más a la certeza de su verdad. Aunque estaba motivada, la presión era innegable. ¿Lograría transmitir todo lo que había detrás de su creación? Se dio cuenta de que no se trataba solo de compartir su historia, sino de representar una versión renovada de ella misma, una mujer que había atravesado el fuego de los desafíos y ahora emergía fuerte y auténtica. En ese instante, la idea de ser vulnerable dejó de asustarla. Al contrario, su historia se convertía en un puente hacia sus adelante, un generador de conexión con quienes la escucharían. Su mente divagó mientras se preparaba en una mezcla de recuerdos y determinaciones. No podía permitirse regresar a la sombra de su pasado. Con cada paso que daba hacia el restaurante, sentía que cada ladrillo colocado en su historia la empoderaba más.
Había un propósito más allá de sí misma, y comenzó a cuestionar cómo podría su visión alterar no solo su vida, sino la de otros que vivieran en el miedo de no ser suficientes. Al llegar a la puerta, su corazón latía con fuerza. Recordó lo que había aprendido en el taller de oratoria: la autenticidad es tu mejor carta de presentación. Decidió abrazar su autenticidad en ese instante. Inhaló y sintió que tenía un mensaje. Era un testimonio de perseverancia que podía inspirar a otros. Cuando entró, el chef la esperaba, su expresión revelaba curiosidad y un toque de reto. Bienvenida, Teresa. Estoy ansioso por escuchar lo que tienes que contar. Las palabras del chef eran firmes, pero las inseguridades aún emergían, casi como sombras al acecho. Teresa se sentó, el cuaderno despliegue ante ella, como un viejo amigo al que le contaba todo por primera vez. Comenzó a narrar su historia. Habló de su infancia en la cocina de su abuela, las emociones entremezcladas de amor y desamor a lo largo de su vida, y los momentos de duda que casi la detuvieron. Mientras hablaba, notó que no solo transmitía una narrativa, compartía experiencias que podía tocar a otros en sus corazones. Era el momento de hacer que su pasado se convirtiera en un faro para su futuro. Mientras se alejaba de la primera parte de su relato, una incertidumbre emergió. ¿Qué pasaría si el chef no conectaba? Pero en lugar de permitir que el miedo la dominara, Teresa sustituyó su historia con una poderosa afirmación: no soy solo embutidos, soy el sudor de muchos momentos difíciles cristalizados en lo que ofrezco. Soy un viaje, no un destino. El chef la miró con atención, sus ojos reflejaban una mezcla de interés y apreciación. Justo cuando parecía que todo estaba alineándose, él hizo una pregunta que la detuvo en seco: ¿y cómo planeas convertir esto en un negocio sostenible? Era la pregunta que había estado evitando. La realidad de lo que esto significaba, el verdadero desafío de transformar su historia en un imperio real. La combinación de confianza en su relato y la inseguridad sobre su futuro se entrelazaron en su pecho. Era una invitación a profundizar en una visión que iba más allá de compartir su historia. Era un momento para tomar decisiones, para demostrar que su pasión podría trascender desde lo personal hasta lo profesional. Mientras una ola de determinación la atravesaba, Teresa entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo entrelazar su historia con un modelo de negocio que pudiera sostenerse en el tiempo? De alguna manera, el éxito de su historia dependía de lo que decidiera hacer a continuación. Era momento de actuar, de demostrar que podía ser más que lo que había sido. El chef la observaba en silencio, aguardando su respuesta. En su mirada, Teresa reconoció un desafío que no podía ignorar. Sabía que debía dar un paso adelante. Con una claridad renovada, su mente empezaba a trazar planes, y una idea audaz comenzó a florecer en su interior. Voy a demostrarte que esto no es solo una historia, sino el inicio de algo grandioso. Y así, la ventana hacia su futuro se abrió un poco más, pero también se presentaban nuevos dilemas. ¿Sería capaz de convertir esa historia en una realidad palpable? ¿Podría hacerlo sin perder su esencia? Mientras voltaba la mirada al cuaderno con las páginas llenas de recuerdos, entendió que no podía ceder. La presión y la emoción ferviente colisionaban dentro de ella, y estaba lista para lo que viniera. La mirada del chef no solo representaba la expectativa, sino una confrontación directa con su futuro. Mientras Teresa se sumergía en su respuesta, una tormenta de ideas se desató en su mente. Su forma de vida, la pasión que había puesto en la cocina, ahora debía ser transformada en una estructura tangible, un modelo que pudiera sostenerse no solo por emoción, sino también financieramente. Para empezar, necesito definir mi propuesta de valor, pensó, sintiendo que cada palabra debía estar cuidadosamente elaborada. La comida que ofrezco no es simplemente un platillo, es un relato, una historia de resiliencia y amor, que abarca diferentes momentos de mi vida. Debe resonar con quienes la prueban. Desde el primer bocado, quiero que ellos sientan esa autenticidad que me ha acompañado toda mi vida. Mientras hablaba, su voz se atenuaba, el tono cambiando a uno más reflexivo. Es esencial que diseñe un menú que no solo cuente mi historia, sino que también conecte con el corazón de los comensales. Sería un menú dinámico que cambie según los ingredientes frescos de la temporada y que lleve un pequeño fragmento de mi historia detrás de cada platillo. Así,
Cada visita será una nueva experiencia, un viaje culinario. El chef asintió, y Teresa pudo ver cómo comenzaba a captar la esencia de su propuesta. Pero dentro de ella, el síndrome del impostor cobró vida con más fuerza. ¿Eran realmente sus ideas lo suficientemente sólidas? La concentración en lo que ofrecía la envolvía, pero al mismo tiempo luchaba con la presión de validar su valía. Y luego está la parte de las operaciones, se dijo, sintiendo que la emoción comenzaba a mezclarse con la ansiedad. Desde la gestión de proveedores hasta la promoción de mi negocio. Necesito construir una presencia en redes sociales que cuente esta historia, que convertirá consumidores ocasionales en defensores apasionados. Cada post debe ser un trozo de mi viaje, un llamado a quienes buscan más que solo una comida, buscan una conexión. Mientras el chef sumaba premios en su mente y consideraba las múltiples facetas de lo que presentaba, Teresa notó que la conversación se convertía en un intercambio auténtico. El ambiente comenzó a relajarse, y entendió que este era el espacio que necesitaba para crecer. Se sentía viva, enfrentando el desafío, y su determinación aumentaba como un fuego dentro de ella. Sin embargo, continuó, también debo planificar la parte financiera. No se trata solo de crear platillos. Necesito calcular los costos, los márgenes, identificar mi cliente ideal. Todo el mundo dice que la pasión no paga las cuentas, pero estoy decidida a probar lo contrario. No solo lo haré viable, quiero que cada compra hable de mi historia. En ese momento, con cada idea que compartía, su confianza caminaba de la mano con su vulnerabilidad. La combinación de una visión sorprendida en el chef y su firmeza al hablar comenzaba a construir un puente hacia la posibilidad. Se dio cuenta de que no solo estaba planteando un modelo de negocio, sino una forma de vida. El desafío de lograr un balance entre la autenticidad de su historia y la fría lógica empresarial ante ella fue desdirector ante sus ojos. Teresa supo que necesitaba tomarse en serio el proceso, tener un plan específico y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Era el momento de conectar con mentores, de aprender sobre contabilidad y marketing, y quizás, lo más importante, de rodearse de personas que compartieran su visión, pero en cada punto expuesto, una pregunta persistía. Casi como una sombra, ¿sería capaz de mantener su esencia mientras se adentraba en este nuevo mundo que parecía tan distante de la cocina familiar donde todo comenzó? Mientras se maravillaba de la visión que estaba construyendo, el eco de sus miedos todavía reverberaba en su interior. Todo suena genial, Teresa, interrumpió el chef, su voz firme y decidida. Pero debes enfrentarte a una realidad, la competencia es feroz. ¿Qué te hará diferente? ¿Por qué deberían elegirte a ti y no a algún otro chef? ¿Qué se presente con su propio cuento? Su corazón se detuvo por un momento, el peso del desafío la envolvió de nuevo. Había hecho todo este esfuerzo, había revelado su fragilidad, y ahora el chef le abría la puerta a la interrogante más profunda de todas. Enfrentar su singularidad sería lo siguiente, y en medio del aplauso de su historia personal, debía encontrar su respuesta. Sin embargo, antes de poder articular una respuesta, un pensamiento distinto surcó su mente, y si no era solo la autenticidad lo que necesitaba ofrecer, sino la conexión emocional que surgiría en cada plato. En ese instante, la realidad de su esencia se entrelazó con lo que deseaba lograr, y la lucha con su propia narrativa se intensificó. Estaba al borde de una revelación que podría definir su futuro. La conversación tomó un giro inesperado, y su fe en la posibilidad se tambaleó al borde de una nueva decisión. ¿Era posible que la historia que había vivido la condujera a una conclusión que podía dejar en asombro a todos? Justo cuando estaba a punto de descubrirlo, el chef hizo un gesto que indicaba lo que vendría a continuación, un profundo análisis del mercado donde su historia podría dar sus frutos. La pregunta, en su forma más pura, resonó en su mente: ¿sería capaz de crear un imperio que no solo hablara de ella, sino que también resonara incansablemente en los corazones de otros? La búsqueda por esa verdad la llevaría a un camino lleno de posibilidades y peligros, y el próximo paso demandaría más que valentía, requeriría un sacrificio significativo. Con ese pensamiento, su próximo movimiento se convirtió en un rompecabezas a descifrar. El ambiente cargado de expectativas hizo vibrar su corazón mientras la mente de Teresa se abría a una serie de posibilidades que antes ni siquiera había considerado.
Su conversación con el chef no solo era un intercambio de ideas, era una invitación a navegar por aguas desconocidas, a asumir riesgos que delinearían su futuro. En su interior, un torbellino de emociones iba desatando los miedos que había escondido por tanto tiempo, pero también brotaba una determinación renovada. ¿Y si podría atraer a un mentor en el ámbito de la gastronomía? Alguien que no solo entienda el arte de la cocina, sino que también sepa cómo establecer un negocio lucrativo, pensó, mientras su mente comenzaba a mapear un itinerario hacia ese objetivo. Atrajo su atención hacia las figuras que había admirado desde la distancia, chefs que eran leyendas, guerreros en la cocina y titanes en el comercio. Este pequeño giro en su línea de pensamiento dejó un rayo de esperanza que iluminó su camino. La imagen de un viejo cerdo en el campo empezó a invadir sus pensamientos, desafiándola a encontrar en su historia la chispa que podría encender aquello que estaba a punto de construir. Recordó cómo, en la granja de su abuela, ese cerdo había sido el símbolo de abundancia y prosperidad. A pesar de que aquel animal era ajeno al glamour de un restaurante de alta cocina, su esencia representaba la autenticidad, lo real. Si soy capaz de llevar ese simbolismo a cada plato que sirvo, podría crear un lazo emocional que la gente no podrá olvidar, se dijo, percatándose de que ese concepto podría convertirse en su propuesta única de valor. Su voz interna resonaba con franqueza: la autenticidad es el centro de mi historia, haré que cada bocado hable de la lucha y la perseverancia que me han traído hasta aquí. Así, comenzó a configurar un menú no solo basado en recetas, sino en anécdotas que encarnan cada ingrediente. Estaba creando un hilo que se hilvanó con cada historia de la abuela, con cada consejo sabio que había recibido por años. Esa conexión era lo que la haría brillar en un mercado saturado. Mientras cada nueva idea elaborada en su mente parecía menos suficientemente ambiciosa, su planificación se tornaba más estructurada. Se propuso generar un calendario para desde estudiar la competencia hasta gestionar proveedores. Necesitaré asegurarme de que mis costos sean razonables y que los márgenes sean suficientes para escalar, se repitió, consciente de que la pasión no alimenta las cuentas. Quería no solo sobrevivir, sino sobresalir. También comenzó a indagar sobre estrategias de marketing, buscando cómo transmitir su relato a través de las redes sociales de forma efectiva. Cada post, cada foto, cada historia debe estar cargada de emoción. La gente no solo comprará un plato, estará comprando una experiencia que hablará de quién soy, reflexionó. Esta vorágine de ideas y planes la llevó a darse cuenta de que había un potencial ilimitado en su deseo de conectar. A medida que su mapa mental se enriquecía y su visión se expandía, la incertidumbre también se intensificó. ¿Podría realmente entrelazar su esencia con las demandas del mercado? ¿Sería capaz de captar la atención y el corazón de aquellos que aún no la conocían? Se encontró interrogándose sobre sus habilidades de liderazgo, sobre cómo acoger a un equipo que compartiera esa misma pasión y visión. Saber que no estaba sola en este viaje le dio un nuevo impulso. El tiempo avanzaba y el chef la observaba con atención, como un mentor paciente. ¿Qué queda por descubrir en ti misma?, la retó con una sola mirada. La pregunta boqueaba frente a ella. Su mente comenzó a danzar con múltiples posibilidades que podrían confirmar o desmentir su valía en aquel mundo competitivo. Con cada latido, la realización de que su viaje se estaba transformando en un reto personal se hizo evidente. Estaba a punto de estar ante la presión de demostrar que era capaz de crear ese imperio, pero la sombra de sus dudas siempre estaba a la vista. Ella sabía que necesitaba aferrarse a lo esencial, a su historia, y aportar ese valor único en cada paso que diera. Entonces su mente se iluminó. Quizás, solo quizás, el viejo cerdo no solo representa una conexión emocional, sino también una manera de reimaginar mi enfoque en la gastronomía, pensó. Aquel cerdo se convertiría en el ícono de su menú, un símbolo de lo que representaría su marca. En ese momento, mientras su mente se llenaba de posibilidades, un nuevo desafío se levantó en el horizonte. ¿Cómo dar vida a esa idea, a ese símbolo, en una industria repleta de matices? Un pulso de emoción la envolvía mientras la determinación se afianzaba en su interior. Tomar ese camino no solo requeriría pasión, sino también innovación. Con la mirada fija en ese futuro incierto, una pregunta surgió que la dejaría atrapada en un mar de reflexión. ¿Podría alguna vez realmente combinar su esencia y ambición con la cruda realidad de la competencia en la cocina?
Y, aún más, ¿sería capaz de transformar esa visión en una narrativa ganadora? La respuesta, aún escondida tras un velo de incertidumbre, prometía llevarla a un nuevo umbral de autodescubrimiento. ¿Qué descubrimientos se presentarían en su travesía hacia la creación de su imperio culinario? El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, lanzando destellos dorados que iluminaban la cocina de Teresa. Cada mañana había decidido que el primer paso para alcanzar su sueño sería establecer un ritual matutino que alimentara tanto su cuerpo como su mente. Hoy, mientras servía agua para su infusión de hierbas, se sumergió en un ejercicio de reflexión. Ese viejo cerdo, un símbolo de su identidad, había comenzado a tomar forma no solo en su menú, sino también en su propia vida. Si quiero que la gente sienta la profundidad de mi historia, debo vivir cada día como un relato en construcción, se decía. Con este mantra en mente, comenzó a plasmar cómo cada elemento del cerdo debía verse reflejado en el proceso de construcción de su marca. La autenticidad sería su estandarte, pero ahora necesitaba convertir esa esencia en un método estructurado de trabajo. Las notas dispersas en su cuaderno amarillo se alineaban con los conceptos de marketing estudiados días atrás. Era hora de explorar cómo había llegado a esos grandes chefs que una vez admiró. Cómo transformaban sus visiones en realidades palpables. Una tarde de esta semana, se sentaría frente a un café en su barrio a observar, a escuchar. Cotejar la realidad de aquellos que estaban donde ella aspiraba a estar se convirtió en un nuevo impulso. Fue entonces cuando decidió que, de alguna manera, debía buscar oportunidades para interactuar con aquellos que construían sus imperios culinarios. El conocimiento es poder, se repitió, tomando una decisión consciente de extender su red. Sus pensamientos giraban sobre los retos que podría enfrentar al atraer la atención de los chefs que admiraba. ¿Cómo podría acercarse sin ser vista como una intrusa? Entonces, se dio cuenta que su enfoque no debía ser solo buscar consejos, sino ofrecer algo a cambio. Era el momento de pensar de manera estratégica. ¿Qué puedo aportar a ellos? Tal vez demostrar mis habilidades en la cocina o ayudar en pequeños eventos. Todo cuenta, reflexionó animada, el primer evento al que se acercaría sería una cena benéfica que cocinaba un chef famoso. Teresa eligió prepararse con un platillo especial que honrara su conexión emocional con el cerdo, una creación que no solo llevaría el sabor de su infancia, sino que también contaría una historia. Cada ingrediente, cada técnica, debía ser un homenaje a su pasado. A medida que la fecha se aproximaba, la ansiedad y la emoción chocaban continuamente en su interior. Estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido, pero a la vez se sentía empoderada. A partir de esa noche, esta experiencia podría cambiar el rumbo de su carrera. Revisitaba insistentemente el concepto del cerdo en su mente, visualizando cómo la emoción debía estar presente en la presentación del plato, en el servicio, y en la manera en que se conectarían con los comensales. Sin embargo, siempre acechando, la voz interna de sus dudas susurraba. ¿Y si todo salía mal? Mientras se preparaba, sus manos temblorosas no podían evitar recordar historias de fracasos de colegas que habían pasado por escenarios similares. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió enfrentar esos pensamientos de forma activa. Se dijo que cualquier intento fallido sería simplemente un paso hacia la mejora y la madurez personal. La noche del evento llegó y, con un delantal blanco y una gran dosis de valentía, se acercó a la cocina donde el chef estrella supervisaba con mirada de halcón. Reuniendo toda su energía, se presentó y compartió su propuesta. No era solo un plato, era un relato, un símbolo, una experiencia. Mientras las luces parpadeaban y el bullicio del evento se intensificaba, una pregunta crucial cruzó por su mente: ¿realmente había encontrado el valor de establecer una verdadera conexión emocional con sus ambiciones? Enfrentándose a las miradas curiosas y expectativas elevadas, su corazón latía con fuerza. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia su futuro, el chef la miró intrigado. ¿Estás lista para demostrar de qué? ¿Estás hecha? La pregunta resonó en su mente como un eco que prometía tanto un desafío como una oportunidad. ¿Podría Teresa transformar su visión en una realidad tangible ante la mirada crítica del chef y el resto de los comensales?
El éxito o el fracaso de esa noche no solo definiría su reputación en la cocina, sino que también revelaría si era capaz de integrar su historia personal con la búsqueda incesante de su sueño. En el aire, la tensión empezaba a ser palpable y, con cada segundo, la respuesta a su propio dilema se aproximaba rápidamente. La cocina vibraba con un sinfín de aromas y sonidos. Teresa, con el delantal ajustado y el corazón acelerado, se adentró en un espacio donde toda su vida y esfuerzo parecían concentrarse en un instante. En su mano, el anterior símbolo de su infancia, el cerdo, se transformaba en un plato que era casi una obra de arte. Sus manos, aunque temblorosas, se movían con una confianza que parecía nueva. La mezcla de incertidumbre y determinación creaba una sinfonía de emociones en su interior. El chef estrella dirigía la cocina, y su mirada incisiva pasaba de cada cocinero a los ingredientes, como si fuera un maestro de orquesta. De repente, Teresa sintió una presión que la empujaba hacia adelante. Debo mostrar lo que soy capaz de hacer, pensó con firmeza. La receta en su mente no era solo un compendio de ingredientes, sino un reflejo de su historia, de sus luchas y de su pasión. Con cada paso, se acercaba más a esa conexión visceral que había anhelado. No solo quería impresionar, sino conectar. Mientras organizaba sus ingredientes, visualizó las emociones de la audiencia, el deleite en sus rostros al probar su creación. Cada trozo de cerdo cocinado con precisión, cada guarnición diseñada para complementar la historia que estaba a punto de contar. A medida que la noche avanzaba, Teresa se sentía a la vez integrada y aislada. Algunos cocineros la miraban con respeto, mientras que otros la observaban con recelo. Habitualmente, esa tensión la habría desbordado, pero ahora sentía el fuego de su ambición arder en su interior. Necesitaba demostrar que no solo estaba ahí por casualidad, sino con un propósito y un plan. Con su plato casi listo, se detuvo a reflexionar. La voz de la duda volvió a asomarse. ¿Qué pasa si no les gusta? ¿Y si la falta de experiencia se nota? Sin embargo, en lugar de resignarse a esos pensamientos, decidió enfrentarlos. Se dijo que su valor radicaba en su autenticidad, en ese viaje de aprendizaje y en cada pequeño fracaso que había moldeado su carácter. No se trata solo de esta noche, es sobre todo lo que he trabajado hasta aquí, sostuvo en su mente. El momento crucial se acercaba. Mientras el chef se acercaba a su estación, la emoción se convirtió en adrenalina. He estado esperando esto. Era su oportunidad de recordarles a todos por qué algunos sueños valen la pena ser perseguidos sin importar los obstáculos. Se detuvo un momento, respiró hondo y centró toda su energía en mantener la calma. Aunque su cuerpo experimentaba un torbellino de emociones, su mente comenzó a planear cada palabra y cada acción que la llevaría a destacar. Esto no es solo un plato. Es una historia, dijo al acercarse a él. Sintió que su voz era firme, que estaba lista no solo para servir, sino para compartir. Esa conexión emocional que había buscado con cada ingrediente, cada técnica, la envolvió en una sensación de plenitud. Demostrar su valía no era solo frente a los demás, significaba enfrentarse a su propia historia y darle voz. Mientras servía su creación en el plato, la atención de todos se centraba en ella. El silencio pesado, cargado de expectativa, se rompió en el momento en que el chef tomó un primer bocado. Su expresión sería el reflejo de su esfuerzo, la culminación de su trayecto hasta ese punto. Un instante que podría validar todo lo que había luchado por construir. Pero de repente, la expresión del chef cambió. ¿Era asombro o crítica? Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su mente se preparaba para la respuesta que definiría no solo la noche, sino la dirección de su carrera. Mientras el público se mantenía en silencio, Teresa comprendía que ese momento, independientemente del resultado, sería un peldaño más en su ascenso personal. Justo antes de que el chef abriera la boca para hablar, Teresa sintió que había mucho más en juego que el plato en sí. ¿Sería la validación que tanto anhelaba o, por el contrario, un desvío inesperado en su camino? Las palabras del chef colisionaron con sus expectativas y el futuro de su sueño colgaba en un hilo. A medida que el chef saboreaba el primer bocado de su creación, la sala se llenó de una expectación palpable. Cada mirada estaba fija en él, y Teresa sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza mientras el chef cerraba los ojos,
como si la combinación de sabores la transportara a un lugar íntimo. Finalmente, exhaló con satisfacción. Esto es excepcional. La profundidad de los sabores refleja claramente la autenticidad de tu historia. Ha valido la pena esperar para probar esto. Sus palabras fueron una bocanada de aire fresco, un validante de todo el trabajo y esfuerzo que había realizado. Las burbujas de ansiedad que había sentido durante semanas empezaron a desvanecerse, y una oleada de aliento la inundó con confianza renovada. Con cada elogio que llegaba del chef, las miradas de los presentes cambiaban. En lugar de dudas, ahora había admiración. Teresa descubrió en sus corazones el eco de su propia lucha y se sintió profundamente conectada con ellos. La colocación de su plato, diseñada con una historia detrás, había resonado con cada comensal. No solo era comida, era experiencia, amor y lucha convertidos en cada bocado. Mientras la noche avanzaba, los comentarios positivos comenzaron a fluir. No solo has cocinado, has narrado quién eres, le dijo una comensal emocionada. Las palabras giraban a su alrededor como una melodía dulce, llenando el vacío que alguna vez había sentido. En un gesto de conexión, la gente se acercó al final de la cena preguntándole acerca de su historia y su proceso creativo. Este era el brillo que había buscado durante tanto tiempo. Su travesía había comenzado a desplegarse ante los ojos de todos, llenando un vacío de inseguridades con un sentido renovado de propósito. Al finalizar el evento, el chef se acercó a ella y la miró con una seriedad que atrajo su atención. Teresa, lo que has creado aquí no es solo un platillo, es el preámbulo de algo grandioso. Tienes la voz, la historia, y ahora solo necesitas la estrategia para llevarlo más allá. Con tu pasión y autenticidad, estoy convencido de que puedes crear un imperio culinario basado en eso. Sus palabras eran música para sus oídos, llenando su ser de una satisfacción indescriptible. Esa noche, mientras regresaba a casa, cada paso parecía más ligero. El viejo cerdo, que había sido el símbolo de su herencia familiar, ahora era el emblema de su renacimiento. Se sentía empoderada y lista para dar el siguiente paso. La cocina de su abuela no solo la había formado, sino que le había proporcionado la base sobre la que construiría su futuro. Durante las siguientes semanas, Teresa se sumergió en la planificación de su negocio. Creó un modelo integrado que mezclaba sus recetas ancestrales con una narrativa contemporánea. Estudió mercado, diseñó su menú y creó una presencia en las redes sociales que capturara la esencia de su viaje. Cada publicación era un tributo a la resiliencia y determinación que tanto había batallado por encontrar. El apoyo que comenzó a recibir no solo provenía de sus seguidores, sino también de chefs, críticos y amantes de la gastronomía que admiraban su autenticidad. Teresa comprendió que su historia ya no era solo un eco del pasado, sino un faro de esperanza para aquellos que también anhelaban superar sus propios obstáculos. Finalmente, tras meses de trabajo arduo, el día de la inauguración de su propio negocio llegó. La pequeña tienda de embutidos, decorada con toques de su historia y tradiciones, se llenó de amigos, familiares y nuevos rostros ansiosos por probar sus creaciones. Cada embutido que presentaba era un recordatorio de su viaje, de las risas y lágrimas derramadas en la cocina. El gran cerdo se convirtió en el símbolo de su marca, una representación del legado que había decidido no solo honrar, sino celebrar. El triunfo no era solo la apertura de su negocio, era la evidencia tangible de su transformación personal. Como emprendedora de éxito y con una narrativa sólida, Teresa finalmente se posicionó en el mundo al que tenía derecho a pertenecer. La sombra de su exjefe ya no la acechaba, en cambio, había emergido no solo como una chef, sino como una líder en su propio derecho. La confianza que había cultivado en sí misma se convertía en el grano que alimentaba la semilla de su imperio. Una mujer que había luchado contra el miedo y la inseguridad para renacer triunfante en su propia historia. No era solo una historia de éxito, era un testimonio de la perseverancia femenina, del poder de la autenticidad y de la fuerza de los lazos familiares. Aquella noche, al ver su tienda llena de vida, sonrió al recordar las palabras del chef: cada historia es un legado en marcha. Y ahora, Teresa estaba lista para construir su legado, una receta a la vez. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo.
comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.